Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de Facebook tras la caída que ha tenido y empezamos viendo los resultados de 2021 porque al presentar los resultados cayó un 25%. Los resultados de 2021 de Facebook han sido buenos. En rojo os he puesto la comparación de 2021 con 2020 y en verde la comparación del cuarto trimestre de 2021 con el cuarto trimestre de 2020. La comparación con 2021 es muy buena. 2020 fue un buen año para Facebook porque el parón y los encierros le beneficiaron. Y 2021 ha sido mucho mejor que 2020 porque han crecido los ingresos el 37% y el beneficio por acción el 36%. El cuarto trimestre aislado parece un poco peor, pero los ingresos siguen creciendo mucho, el 20%, y la caída del 5% del beneficio por acción se debe a las inversiones en el metaverso, de las que ahora hablaremos. No a que el negocio de Facebook esté cayendo, porque realmente el negocio de Facebook sigue creciendo. Así que yo creo que estos resultados no son el motivo de la caída. Un dato que puede parecer malo es el de los usuarios diarios de Facebook, que ha caído por primera vez en la historia. Pero la caída es muy pequeña, de 1.930 millones de usuarios a 1.929. Y además creo que todos sabíamos que esto iba a pasar ya en algún momento, porque esto es la tercera parte de la población mundial, que es una cantidad enorme. Así que era lógico que antes o después esta cifra cayese un poco. Por eso esto tampoco me parece importante. Las previsiones que ha dado para el primer trimestre de 2022 son un poco bajas, pero suponen seguir creciendo. Espera que en el primer trimestre de 2022 los ingresos crezcan entre el 3% y el 11%. Esto es un crecimiento más bajo que el de 2021, pero sigue siendo un buen crecimiento. Además, uno de los motivos que ha dado para hacer esta previsión de ingresos un poco más baja que la del pasado es que las cadenas de suministro del mundo pues siguen un poco funcionando mal, como todos sabemos. Y entonces los anunciantes van a gastar menos dinero porque tienen menos productos que vender. Así que esto es un problema temporal y tampoco me parece importante. Vamos ahora con las cosas que sí que me parecen más importantes. Una de ellas es que le está aumentando la competencia de otras redes como TikTok. Esto me parece algo más importante que todo lo que hemos visto hasta ahora, pero en muchos sectores hay varias empresas y todas tienen un buen crecimiento. Así que la competencia de TikTok es más importante, pero en realidad esto también era algo esperable y es probable que tanto a Facebook como a TikTok les siga yendo bien. Aunque las redes sociales realmente son un negocio muy nuevo y es difícil estimar si puede suceder en el futuro que alguna de las grandes redes sociales pasen de moda y pase a tener un tráfico mucho más bajo que el que ha tenido en el pasado. El metaverso sí que me parece importante, aunque esto más que un problema es una incertidumbre. Yo creo que el metaverso es el proyecto más ambicioso que ha intentado nunca ninguna empresa. Si le sale bien ganará mucho dinero, pero si le sale mal o regular puede perder mucho dinero y durante mucho tiempo. De momento lo que es seguro es que tiene que invertir mucho dinero para intentarlo. Por eso le ha bajado el beneficio por acción en el cuarto trimestre de 2021 como hemos visto antes. Aquí veis que el negocio tradicional de Facebook, en verde, sigue creciendo bien, pero el metaverso, en rojo, pues ya tiene unas pérdidas importantes. Y eso que solo ha empezado a hacer las primeras inversiones, porque tiene que invertir mucho dinero y durante mucho tiempo antes de saber si esto el metaverso será rentable o no. Por eso el metaverso no es un problema, pero eso es una incertidumbre mucho mayor de lo habitual en cualquier otra empresa del mundo. Y esta incertidumbre sí me parece motivo suficiente para que Facebook cotice a niveles más bajos de los que ha cotizado hasta ahora, con una actitud prudente de los inversores. De todas formas, el metaverso, aunque le salga mal, tampoco va a ser un gran problema para Facebook, porque dentro de unos años podría dar toda la inversión por perdida y realmente el valor de Facebook no bajaría mucho. Por ejemplo, imaginad que en los próximos 4 años Facebook se gasta en el metaverso los 48.000 millones de exceso de liquidez que tiene ahora. Y en ese momento ve que es una idea fallida, que ya no merece la pena seguir con ella y la da por perdida, perdiendo los 62.000 millones de exceso de liquidez que tenía a finales de 2020. 62.000 millones es mucho dinero, muchísimo dinero, pero realmente es el 7% de la capitalización que tenía Facebook cuando cotizaba antes de esta caída a unos $325. Así que perder el 7% del valor y repartido en 5 años, pues no es una pérdida agradable, pero tampoco es una gran pérdida. Lo que me parece más importante son los cambios que parece que empiezan a verse en el tema de la regulación y de los datos, porque esto sí que podría afectar mucho al valor de Facebook en el futuro. El tema de los datos os lo comenté en un vídeo que hice sobre Google y Facebook que os dejo por aquí. A la propiedad y el valor de los datos es un tema que hasta ahora apenas se le ha dado importancia, pero es un tema muy importante y del que creo que debemos esperar que haya cambios muy grandes en el futuro. El famoso problema que ha tenido con Apple le ha reducido algo los ingresos en los últimos trimestres, pero aún así ya veis que en 2021 los ingresos han crecido muchísimo. Por eso, lo importante de este problema con Apple no es el dinero en sí, sino que favorece que la gente empiece
a darle importancia al valor de sus datos y empieza a querer cobrar por ellos. Hay gente que dice que realmente Google y Facebook ya están pagando por los datos que consiguen de la gente, porque a cambio de esos datos le están dando un servicio. Pero esto no está tan claro, porque no está tan claro ni el valor de ese servicio ni el valor de esos datos. Si están dando un servicio que vale 1 por unos datos que valen 1, pues entonces eso sí es justo. Pero si están dando un servicio que vale 1 por unos datos que valen 10, pues entonces eso no es justo. Y si esa situación se equilibra, las empresas como Google y como Facebook pueden empezar a ganar bastante menos dinero en el futuro. Y para mí este es el principal riesgo que tiene Facebook y la principal causa de la caída que ha tenido, junto con los posibles cambios que pueda haber en la regulación. Por eso Facebook ha amenazado con irse de Europa si cambia la regulación en Europa sobre los datos. Facebook no se va a ir de Europa, pero si amenaza en público con irse de Europa, es que ve que cada vez es más probable que cambie la regulación sobre los datos. Y esto sí que afectaría muchísimo al valor de Facebook. Yo sé que ahora esto del valor de los datos parece una cosa muy poco importante, pero creo que en el futuro, dentro de unos años, miraremos hacia atrás y no entenderemos cómo pudimos regalar nuestros datos sin pedir nada a cambio de ellos. Otra cosa importante que hay que saber sobre este tema es que las grandes tecnológicas son mucho más parecidas a las telecos de lo que pueda parecer viendo la evolución que han tenido las dos en la última década. Las grandes tecnológicas han subido mucho en la última década y las telecos lo han hecho mucho peor, como todo el mundo sabe. Por eso es importante entender que gran parte de esta diferencia se debe a que la regulación que ha perjudicado a las telecos ha beneficiado a las grandes tecnológicas. Si en los próximos años la regulación de ambas se va equilibrando y va siendo más justa, pues entonces es probable que las grandes tecnológicas lo hagan peor de lo que lo han hecho en los últimos años y las telecos lo hagan mejor de lo que lo han hecho en los últimos años. Para ver rápido en qué consiste esto, pensad que el 70% del tráfico de Internet lo producen unas pocas plataformas como Netflix, Facebook, Google y unas pocas más. Y estas empresas no pagan a las telecos acorde al uso que hacen de sus redes. Se puede decir que cada usuario pagamos nuestra conexión de Internet y eso sí que paga el uso de las redes, pero esto no es cierto. Porque las tarifas planas que pagamos ahora se diseñaron hace mucho tiempo cuando el tráfico de Internet era muy distinto del que es ahora, antes del gran crecimiento de estas plataformas. Vamos a hacer una comparación que creo que puede ayudar a entender esto. En los buffets libres de los hoteles, pues puedes comer todo lo que quieras. Y creo que todos hemos visto alguna vez alguna persona que ha comido cantidades de comida realmente llamativas. Y no pasa nada porque los hoteles cuentan con que algunos de sus clientes van a ser así. Pero si llegase un cliente con varias bolsas de deportes con intención de llenarlas de comida y llevárselas a su casa, pues los del hotel le dirían que eso no se puede hacer. Por lo que está pasando con el uso de las redes de las telecos por parte de las grandes tecnológicas es algo parecido a esto. Las telecos han invertido mucho dinero en mejorar sus redes y eso ha servido para que las grandes tecnológicas aumenten mucho sus beneficios, pero sin pagar realmente por el uso que han hecho de las redes. Por ejemplo, para las telecos sería mucho más rentable que Netflix se viese con la calidad que veíamos la televisión hace 40 años, porque las redes fuesen mucho peores de lo que son ahora. Pero si eso fuese así, mucha menos gente contrataría Netflix. Este es el desequilibrio entre telecos y grandes tecnológicas que es importante ver. En $200, el PER de Facebook es de 15 veces. Si no cambia el coste de los datos, que en la práctica ahora es gratis, ni la regulación en general, a este precio, Facebook estaría muy barata, porque va a seguir creciendo mucho en esas condiciones. Pero creo que a medio plazo es probable que le suban los costes porque tenga que empezar a pagar por los datos de alguna forma. Y porque la regulación respecto a las telecos se equilibre y sea más favorable para las telecos y menos favorable para las grandes tecnológicas. Así que para mí lo prudente es no comprar a los $200 que está ahora más o menos y esperar a ver qué va pasando en los próximos meses con este tema del valor de los datos y de la regulación respecto a las telecos. Porque parece que estamos en un momento en que pueden empezar a producirse cambios importantes. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.